El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchábamos cómo terminaba hoy la lectura del profeta Jeremías con una expresión en boca del Señor acerca del corazón humano que nos deja profundamente impresionados. Dice el Señor: el corazón humano es lo más torcido que hay. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede escudriñarlo? Y en una traducción más exacta del lenguaje hebreo y en el que está escrito la Biblia, ¿quién podrá dominarlo? La Iglesia nos enseña precisamente en el Catecismo y en todo el magisterio y la tradición de la Iglesia acerca del hombre, hablando de las pasiones del hombre, que es lo más interno que está en nuestro corazón. Y esas pasiones son los impulsos, los sentimientos que nos mueven a obrar, a actuar. ¿Y quién podrá dominarlo?, se pregunta el Señor. ¿Quién podrá manejarlo? ¿Quién podrá escudriñar el corazón y tener el control total de esas pasiones que a veces nos pueden llevar o a amar o a odiar, que otras veces nos pueden llevar a sentir miedo y nos pueden impulsar a hacer el bien o a hacer el mal, que nos pueden impulsar también a poner toda nuestra confianza en el Señor o a poner, desgraciadamente, nuestra confianza en las criaturas y en los hombres, como dice hoy precisamente el profeta Jeremías.
porque la desgracia nuestra es que cuando esas pasiones se levantan en nuestro corazón o esos sentimientos, y no son sentimientos de confianza, de abandono en el Señor, sino sentimientos de miedo que a veces nos llevan a buscar un refugio inmediato, una seguridad rápida, que es a lo que nos está llevando la presión mundial, a lo que nos está llevando la presión social hoy, a lo que nos está llevando esta crisis cultural y aún la crisis religiosa, a sentir unos miedos tan profundos que estamos buscando inmediatamente refugios, y eso surge dentro de nuestro corazón, de ese corazón que dice el Señor que es torcido. En esos momentos es en los que nosotros debemos comprender que el único que tiene el poder absoluto para controlar lo que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de controlar y que nos lleva muchas veces a cometer grandes errores, como lo está diciendo Jeremías hoy, a confiar en el hombre, a poner nuestra confianza en las criaturas, entonces seremos desgraciados. ¿Y por qué seremos desgraciados? Porque seremos árboles que no daremos fruto, que nos secaremos muy fácilmente y que llegará el sol y llegará la prueba y se marchitarán nuestras hojas. Por eso el corazón humano, que es lo más torcido, solamente lo puede controlar y manejar el Señor. Y el corazón y los sentimientos y esos impulsos que hay dentro de nosotros solamente pueden tener su dominio total, su control total en la pasión del Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, nos ponemos en sus manos y nos dejamos guiar por Él. Entonces ahí sí es bendito el hombre que confía en el Señor, y es bendito el hombre que le entrega el control de su vida al Señor, y es bendito el hombre que sabe que no puede manejarse a sí mismo ni dejarse manejar por los demás, y le dice al Señor: manéjame tú, porque yo no soy capaz, yo soy descontrolado, yo puedo cometer errores muy grandes, yo puedo hacer cosas muy dañinas, manéjame tú, contrólame tú, porque tampoco quiero entregarle mi corazón, tampoco quiero entregarle mi voluntad ni mi vida a otra criatura, porque también me puede dañar. El hombre que confía en el Señor y así se comporta y obedece los mandamientos del Señor y escucha su voz y se pone en una actitud humilde, en una actitud de pobreza de espíritu, donde le dice: Señor, yo no tengo fuerzas para manejarme, ese hombre es como un árbol plantado al borde del río. Y ese hombre o esa mujer siempre dan fruto a su tiempo, y siempre están verdes, y siempre están frondosos, y también son sombra para los demás. Solo cuando el hombre es capaz de decir, en un estado de pobreza espiritual, de esa pobreza real a la que nos llama el Señor: Señor, yo desconfío hasta de mí mismo, y desconfío de que otros me puedan controlar y me puedan manejar, por eso necesito confiar en ti, necesito entregar el control de mi vida en tus manos para que tú la manejes bien. Cuando llegamos a ese estado de pobreza, de reconocer que solamente el Señor nos puede ayudar, entonces seremos bendecidos y somos benditos y produciremos fruto, y las hojas de nuestros árboles siempre, de nuestra vida, siempre se mantendrán frondosas. Es lo que está diciendo precisamente el Salmo primero. Así empieza el salterio del cántico de los salmos con este salmo: bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. Dichoso quien se abandona en las manos del Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un hombre, como un árbol plantado junto al río, que nunca se marchita y siempre tiene éxito. En cambio, a los malvados les pasa diferente. La humanidad misma y la realidad que hoy vivimos nos da una lección muy grande de esto. Cada vez la gente se encuentra hoy, en la actualidad, más desesperada. Yo todos los días atiendo gente en unos estados psíquicos, neuróticos terribles, que yo mismo me quedo asombrado como sacerdote
Y yo digo, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad? ¿Y hasta dónde está llegando? Los cuadros de ansiedad hoy son tan terribles que nadie los alcanza a controlar, ni siquiera la ciencia lo está pudiendo hacer. A mí me remiten gente incluso que ha ido donde psiquiatras, psicólogos, ni siquiera la ciencia ya es capaz, no son capaces. Van apareciendo unas patologías hoy en la sociedad actual tan terribles que la gente está llegando a la desesperación y la única salida que está encontrando es el suicidio en medio de su desesperación. ¿Por qué? Porque nunca han escuchado la palabra del Señor. Porque nunca se detuvieron a dejarse guiar por el Señor. Porque prefirieron obedecer a otras voces, obedecer a sus caprichos personales, a sus orientaciones personales, y hoy ya están experimentando el caos de su vida, lo que dice precisamente el Salmo 1. Porque eso no le pasa a quien pone su confianza en el Señor. Quien pone su confianza en el Señor vive la vida serenamente, abandonada en Él, en medio de las dificultades. Precisamente el Evangelio nos habla de esta realidad con dos hombres, el rico Epulón y el pobre Lázaro. No podemos agotar la interpretación de estos dos hombres en un sentido meramente material, aunque lo tiene. Es un rico que ha vivido holgadamente y ha tenido de todo, ¿sí? Banquetea, está en fiestas, ¿sí? Y tiene de sobra. Un pobre que no tiene y que estando afuera de la puerta de la casa del rico, desearía comerse las migajas que caen de la mesa de sus banquetes, pero ni siquiera a eso puede acercarse, a comerse las sobras que caen. Y da tanta lástima y hay tanta miseria que hasta los perros vienen a lamberle sus llagas. Es cierto que esta parábola nos presenta un sentido material de la realidad, de lo que es la realidad de la riqueza y la realidad de la pobreza. Pero evangélicamente nosotros no podemos agotar el Evangelio así, porque va mucho más allá. Y si no, Jesús haría una separación entre los ricos materiales y los pobres materiales. Y hay pobres materiales que son más ricos que los ricos materiales, por el grado de soberbia, porque quieren manejar y controlar el mundo a su manera, por el grado de resentimiento y de odio que hay en el corazón. Hay pobres que no son pobres, tienen la riqueza y el control de la vida, manejando todo, a través de la violencia, a través del homicidio, a través del odio, y no es a esa pobreza a la que se refiere el Evangelio. Por eso Cristo da un paso mucho más allá y nos lo presenta en la parábola con el destino final que tienen los dos. ¿Cuál es el problema en realidad en la parábola del rico Epulón? Que tuvo tanto que no tuvo tiempo para darse cuenta que necesitaba de Dios, que necesitaba el consejo de Dios, que necesitaba escuchar al Señor, que necesitaba entregarle el control de su vida y de su riqueza al Señor. Hay ricos que saben vivir la pobreza del corazón, porque son ricos que aunque tienen materialmente, toda su vida la tienen postrada a los pies del Señor y no manejan absolutamente nada de sus riquezas, si no es bajo la autoridad del Señor. Señor, tengo esto es tuyo, me lo has dado para administrarlo y tú eres el que lo manejas. ¿Cómo quieres que lo maneje y cómo quieres que lo distribuya? Es lo que hace precisamente la Iglesia Católica dentro de la moral social y la doctrina social. Saber administrar bien los bienes materiales, para no caer en ese flagelo extremista del capitalismo que atropella injustamente, que maltrata y que acaba. Pero para no caer tampoco en ese extremo
de la miseria material como lo es el comunismo o el socialismo, que valiéndose de la indigencia material aprovecha para alimentar el odio en los corazones, el veneno, la cizaña. Ninguno de los dos extremos son evangélicos. El problema del rico Epulón en el Evangelio no es que tenga riqueza material. El problema del rico Epulón es que nunca sacó tiempo para escuchar al Señor. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Cuando Abraham llega al rico Epulón, que ya está en la condenación, en el abismo, le tocó ese destino, y le dice: Padre Abraham, deja que Lázaro vaya a hablarle a mis hermanos. Tengo 5 hermanos y viven en la misma situación, y como están viviendo, van a terminar en la misma situación que yo estoy. ¿Y qué le responde Abraham? Ya tienen a Moisés y a los profetas. ¿Quién es Moisés y quiénes son los profetas? Son la palabra de Dios. Todo el Pentateuco, los 5 libros del Génesis, es Moisés. Ya tienen la palabra de Dios. Tienen a los profetas. Todo el anuncio profético que vino después del Pentateuco, advirtiéndole al pueblo cómo debía comportarse. Ya los tienen. No, Padre Abraham, no los van a escuchar. Deja que vaya Lázaro. Si no escuchan, dice Abraham, a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque resucite un muerto. El problema del rico Epulón es que nunca tuvo tiempo para escuchar al Señor. Nunca sacó tiempo para buscar a Dios, porque sabía tanto, conocía tanto, que no sacó tiempo para postrarse a los pies de Dios y preguntarle cómo debía orientar su vida. ¿Y cuál es la gran riqueza del pobre Lázaro? Que se puso siempre en las manos de Dios y lo escuchó. Ese pobre Lázaro que trae el Evangelio eran los pobres de Yahvé, que en los momentos de dificultad no se detenían a escuchar a los hombres, sino que iban a la Sagrada Escritura, oraban, rezaban con ella, buscaban la verdad allí en la Biblia, en los profetas, para saberse comportar. Y el pobre Lázaro lo hizo. Por eso este Evangelio sería una arbitrariedad muy grande agotarlo en una dimensión material. Y es muy dañino. Ese tipo de interpretaciones son muy dañinas porque siembran violencia, siembran odio, siembran veneno. El Señor va mucho más allá. Va a esa pobreza espiritual que es la pobreza del corazón, en donde uno mira a su alrededor y dice: en estos momentos no tengo otra salida más que el Señor. Buscarlo a Él, buscar su palabra, dejar que sea Él quien me oriente, quien me guíe. Y eso fue lo que hizo Lázaro, y por eso el destino que le tocó a Lázaro fue en el seno de Abraham, en el cielo, la dicha de la salvación, el éxito de la vida eterna. ¿Cuál es el problema que vivimos hoy? Que la gente se siente tan satisfecha o con lo que tiene materialmente o con lo que sabe intelectualmente y no necesita del Señor. Aquella sabiduría tonta de la que dice San Pablo en la carta a los Corintios, de esos inteligentes que se la saben todas en la vida cristiana, y como ya se lo saben todo y conocen todo y saben cómo es la vida espiritual, la vida religiosa, y saben cómo es la vida para llegar al reino de los cielos, nunca tienen tiempo de postrarse y humillarse delante del Señor para preguntarles qué deben hacer con su vida. Nunca sacan tiempo para leer la palabra de Dios y preguntarle al Señor qué es lo verdaderamente correcto, qué es lo que se debe hacer. Hoy en la iglesia habemos muchos que creemos tener las llaves del saber y del conocimiento y de tener la llave para abrir la puerta a la salvación y entrar con el Señor sin el Señor. Porque ya no estamos hablando palabra de Dios. Ya nuestra vida no depende de la Sagrada Escritura, de lo que nos dicen los profetas, de lo que nos dicen los evangelios. Es más,
el nivel de desconfianza hoy frente a lo que dice la palabra del Señor es tan alta que la gente es fascinada yéndose detrás de falsos profetas, detrás de falsos videntes, detrás de falsos instrumentos, detrás de falsos pastores, detrás de falsos maestros. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro corazón asociado con la palabra del Señor. Sí lo tenemos asociado con una cantidad de interpretaciones que nos dan acerca de Dios, pero ¿cómo nos damos cuenta nosotros si eso es verdad o no es verdad? ¿Cómo verificamos si quien viene a hablarnos de Jesús y viene a hablarnos de Dios, si es auténtico? Porque es que nos advirtió el Señor en el Evangelio que los lobos se visten de ovejas. Y en el primer domingo de Cuaresma veíamos cómo el diablo era un especialista en la Sagrada Escritura. Se la conoce muy bien, la cita con exactitud. Y con eso quiso estropear el camino redentor de Cristo, mesiánico de Cristo, con la misma palabra de Dios. Pero hoy hay algo más grave dentro de la iglesia, que muchos ya no tenemos esa familiaridad con la palabra del Señor para poder darnos cuenta si sí nos están guiando por el camino de los mandatos de Dios o no. Hoy estamos viviendo situaciones tan complejas que la gente ya no conoce los contenidos de la fe católica, pero sí conoce contenidos de fe supuestamente católica en otros lugares. Yo siempre que me siento a confesar, mantengo el catecismo ahí a la mano y me dicen: Padre, ¿qué piensa usted? ¿Qué hago? Y yo les digo, yo no les voy a responder como yo pienso, ¿sí? Porque yo me puedo equivocar, como piensa la iglesia. Y les abro el catecismo porque ese es el testimonio de los santos. En el catecismo nosotros tenemos el testimonio de más de 2000 años de testimonio de sangre derramada por vivir esa verdad. Y es el testimonio vivo de los santos, no es letra muerta. Pero la gente, los católicos, ya no conocemos la doctrina de la Iglesia Católica y nos llenamos la cabeza y el corazón de una cantidad de cosas que supuestamente son católicas y no son católicas. ¿Qué hicieron con tantas falsas doctrinas? Alejarnos del Señor, alejarnos de quien verdaderamente nos da la vida, de quien verdaderamente nos da, como dice la palabra de Dios, el éxito, de quien nos da la paz, de quien nos da el consuelo. Uno se da cuenta cuando lee la palabra de Dios y la medita, cómo el corazón se regocija y se alegra, porque uno sabe y tiene la certeza de que no le está hablando un ser humano, que le está hablando Dios mismo. Uno siente una felicidad impresionante cuando está ante Jesús en la Eucaristía, cuando está en el sagrario, porque uno sabe quién es el que le está hablando y quién es el que lo está consolando. No es la misma satisfacción cuando nos ponemos a escuchar a los hombres. Los hombres nos hacen equivocar con sus doctrinas, con sus riquezas intelectuales, con sus riquezas de conocimiento supuestamente espirituales, nos están guiando al abismo y nos están llevando a la perdición. ¿A qué nos invita la palabra del Señor hoy? A centrar nuestra vida y nuestro corazón en el Señor, que escuchen a Moisés y a los profetas, que escuchen la palabra de Dios y que detengan su corazón en el Señor. Sin Jesús Eucaristía, sin su palabra, sin su presencia en nosotros nos iríamos al abismo. Como se está yendo al abismo, la humanidad va para el abismo. Y en la iglesia muchos, aún sacerdotes, aún obispos, aún grandes teólogos, aún grandes predicadores van para el abismo y se están llevando una cantidad de gente para el abismo. Y si no recapacitamos rápidamente, como lo advierte el rico Epulón, sí, Padre, tengo 5 hermanos, mándalo. Si no hacemos caso, nos va a pasar, porque la advertencia del Señor en esta parábola es muy fuerte. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, si no le creen a la palabra de Dios,
aunque resucite un muerto, tampoco van a creer. Todos los días resucita un muerto y la humanidad no quiere creer. Todos los días resucita un muerto y en la Iglesia Católica no queremos creer. En la Eucaristía, todos los días, cada que se celebra, resucita Cristo y no estamos creyendo. ¿Qué se la pasa haciendo la gente hoy? La gente ya se volvió cibernética. Los católicos son cibernéticos, se salieron de la realidad de este mundo y de la realidad cristiana para gastar horas escuchando falsos instrumentos en el internet y creen que allí van a encontrar a Jesucristo. Allí no lo van a encontrar. No se están dando cuenta que el diablo se está valiendo de eso para separarlos de Cristo. ¿Cuánta gente saca horas para estar delante del sagrario? ¿Cuánta gente saca ese tiempo que se sienta a escuchar a un predicador o a alguien que habla en internet para meditar la palabra de Dios? Yo les apuesto que esa gente que saca todo ese tiempo para todos los días andar escuchando videntes, instrumentos, predicadores en internet, no sacan tiempo, el mismo tiempo diario para ponerse a meditar la palabra de Dios. No sacan ese mismo tiempo para ir al sagrario, pobrecitos. Porque esos son los de rico Epulón. Esos son los mismos que llevan el destino del rico Epulón. Y esos son de aquellos que dice Jeremías: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y no en el Señor. Hoy no estamos para estar poniendo nuestro corazón en instrumentos, sino en el Señor, que se manifiesta todos los días en la Eucaristía y que se manifiesta todos los días en su palabra. Yo quiero nuevamente suplicarle a las personas que escuchan diariamente esta homilía, que la van a escuchar, que son muchas, que se distancien de todo eso que hay en las redes sociales. No que me escuchen a mí el Padre Omar, que se vayan para el sagrario, que saquen tiempo para meditar la Sagrada Escritura, que saquen tiempo para rezar el rosario con amor desde el corazón y que no pierdan su tiempo, porque eso es un engaño y un sofisma del demonio que está llevando a la gente a cometer muchos errores. Todos estos días yo he denunciado cómo la gente, por ponerse a escuchar la opinión pública, le faltó al Señor en 2 mandamientos. En el 5º y el 6º mandamiento, votando por señores que promueven el aborto y la ideología de género. ¿Y por qué lo hizo la gente, padre? Porque este padre en internet dice que debíamos votar por el mal menor. Porque este predicador dijo que, pónganse a seguir esos ricos epulones para que vean. No escucharon a Moisés y a los profetas. En Colombia muchos no escuchamos al Señor que nos decía: 5º mandamiento, no matarás. 6º mandamiento, no cometer actos impuros ni aprobarlos. Matrimonio igualitario. Adopción para ese tipo de matrimonios, que no son matrimonios. Y dicen que yo, el Padre Omar, soy exagerado. Pues vayan, repasen los mandamientos para que vean por quién votaron. Yo me fui a hacer 3 días de vigilia antes de elecciones, con 2 sacerdotes más, pidiéndole luz al Señor. Es que mi corazón es muy torcido y se puede dejar embelezar. Cuando yo miro las propuestas de estos candidatos presidenciales, Señor, yo no te puedo traicionar a ti. Te traiciono, ¿y cómo me vas a respaldar tú después? Entonces, por eso nosotros tenemos que volver a la palabra del Señor, Moisés y los profetas, la ley del Señor, y volver a la Eucaristía, y volver al corazón de la Virgen. Mientras estemos ahí, seremos como árboles plantados al borde del río, produciremos fruto, nos mantendremos firmes, así llegue la sequía, llegue el calor, llegue la prueba, y nuestras hojas se mantendrán frondosas. Por eso hay que volver a la palabra del Señor, volver a la Eucaristía con el corazón y volver al corazón de la Virgen con el Santo Rosario. La Iglesia tiene testimonios bellísimos de los grandes triunfos que ha alcanzado rezando el rosario. Guerras mundiales que se han detenido, catástrofes naturales que se han detenido. Si volviéramos a la palabra del Señor, a la Eucaristía y al rezo del Santo Rosario,
obtendríamos muchos beneficios. Además, la Iglesia da indulgencias plenarias. Por eso, por meditar la palabra de Dios, por rezar el Santo Rosario, por la Eucaristía es una indulgencia plenaria en sí misma. Uno se pone por ahí de aventurero en internet a escuchar instrumentos y eso a uno no le da indulgencia plenaria. Nada, no hay ningún decreto de la Iglesia que le diga a uno que sentarse a escuchar media hora, una hora por ahí, a quien uno no sabe si le va a decir la verdad o no se la va a decir, que le da indulgencia plenaria. Meditar la palabra, si yo medito la palabra de Dios media hora con el corazón, con el alma, buscando al Señor ahí, acoger esa promesa de la indulgencia plenaria y me muero en los requisitos que implica la indulgencia y me voy derechito para el cielo. ¿Sí? Me detengo a escuchar por ahí cualquiera y voy donde el Señor al juicio. Señor, es que yo me puse a hacerle caso. Ay, ¿para qué te pusiste a hacerle caso? Era Moisés y a los profetas. Yo no te mandé que andaras aventurándote por ahí, ¿sí? Señor, yo me puse a rezar el Santo Rosario con todo el amor y a ponerme en el corazón de la Virgen y saqué, muy bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, ven para acá que te voy a entregar lo mucho. Como le pasó al Padre Pío. Le fue fiel al Señor en lo poco y ahora Dios lo convirtió. ¿En qué lo convirtió? En rey de naciones enteras. Basta ir, yo estuve hace poco en el santuario del Padre Pío. Toda Europa llega ya donde él. Son miles y miles. Dios le entregó reinos al Padre Pío. ¿Sí? Son reinos los que hoy dependen de él, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Y por qué? Porque el Padre Pío se fió de la ley, de los profetas, de Moisés, de la palabra de Dios, y su refugio fue la Eucaristía y la Santísima Virgen María. Nosotros no perdemos nada, ganamos mucho. Por eso pidámosle al Señor, y yo a todas estas personas que escuchan las homilías, vuelvo y se los digo de corazón, no expongan su corazón a que lo maneje y lo controle otro. Entrégueselo más bien al Señor y aléjense de tanta cosa tóxica que hay hoy en internet, mucho. Hoy muchísimo es tóxico allí. Y pongámonos a escuchar la palabra de Dios, que ella sí nos da vida, que ella sí nos da la alegría y la paz que nosotros necesitamos.